Muy buenos días a todos. Antes que nada, quiero agradecer a los organizadores por invitarnos a participar en este importante evento que conmemora los 97 años de creación de la Sociedad Geológica del Perú, a quienes hago llegar un cordial saludo por esta importante fecha. Bien, para ello, el INGEMET ha preparado una presentación para hablar acerca de la vulcanología. Para esto tenemos esta presentación titulada El INGEMET y la vulcanología, estudios geológicos, elaboración de mapas de peligro y monitoreo de volcanes activos como herramientas en la gestión de riesgo de desastres. En esta primera diapositiva quería mostrarles una foto tomada al volcán Sabacaya en noviembre de 2020, donde se puede ver una explosión volcánica tomada durante la noche, que muestra cómo este fenómeno impresionante arroja material incandescente durante estas explosiones volcánicas, ¿no? Lo cual demuestra que en nuestro país hay volcanes muy activos y está en una zona volcánica muy activa. Bien, para entrar un poquito en contexto acerca de la vulcanología, vamos a recordar algunos términos generales que seguramente ya muchos conocen, pero que sin embargo es importante recordarlos para entender lo que posiblemente vamos a mostrar. Una de las definiciones más exactas de la vulcanología está en el Diccionario de la Lengua Española, en el cual dice que la vulcanología es parte de la geología y estudia los fenómenos volcánicos. La actividad volcánica es estudiada por la geología a través de sus diferentes especialidades, como la petrología, la estratigrafía, la mineralogía, la sedimentología, la geotectónica, entre otras, ¿no? Para ello se vale de diferentes herramientas como la geocronología, la geodesia, la geofísica, geoquímica, la percepción remota y otras herramientas que se vienen desarrollando, ¿no? Entonces, la vulcanología estudia la actividad volcánica, pero ¿qué son los volcanes, no? Los volcanes son procesos geológicos muy complejos que permiten renovar pues la corteza, ¿no? Son procesos entre los cuales material que está al interior de la Tierra pues asciende a la superficie formando los volcanes. ¿Y cómo es que se forman? ¿Cómo es que se producen estos volcanes? Ahí está relacionado bastante con la tectónica de placas, ¿no? Según esto, pues hay tres regiones en las cuales se producen o se forman estos volcanes. Están los volcanes en los puntos calientes, que son volcanes ubicados en la placa, al interior de la placa, en zonas donde hay una corteza muy delgada, y zonas de debilidad por donde asciende el magma y se forman los volcanes, ¿no? Es como los volcanes de Hawái. Otra región donde se forman los volcanes son las zonas donde las placas divergen, donde se forman las placas tectónicas. Y la otra región, la tercera región, son las regiones donde hay la sucesión de placas, ¿no? Como es el caso en nuestro territorio. Es por ello que les muestro aquí una animación donde muestra cómo se forman o cómo se producen los volcanes en esta región de subducción. Hay una placa que subduce debajo de otra, desciende hasta cierta profundidad, este material se funde parcialmente y asciende por zonas de debilidad hacia la superficie formando volcanes, ¿no? En esta otra diapositiva podemos ver un ejemplo de cómo se producen los volcanes en nuestro territorio. Esta es porque ahí está la placa de Nazca que subduce debajo de la placa sudamericana con un cierto ángulo y a cierta profundidad, pues esta se funde y asciende a la superficie formando volcanes, ¿no? Este fenómeno se produce principalmente en el sur del Perú, como ya vamos a ver posteriormente por qué. Entonces, hacer esto un proceso geológico es que el INGEMET, como autoridad técnica en la geología en nuestro país, pues está encargado de estudiar estos fenómenos, ¿no? Y por ello desarrolla actividades, proyectos y trabajos de investigación orientados a cumplir con este objetivo. Bien, de lo mencionado anteriormente, pues aquí tenemos un contexto ya continental, cómo es que o en dónde se producen los volcanes, ¿no? Tenemos tres zonas volcánicas en Sudamérica: la zona volcánica del norte, que abarca a Ecuador y Colombia; la zona volcánica del sur, que abarca el sur de Chile y parte de Argentina; y la zona volcánica central, que es parte de Perú y el norte de Chile, ¿no? Entonces, esta zona es la zona volcánica activa que abarca nuestro territorio.
Y en esta zona, pues tenemos diferentes volcanes, y de acuerdo a los estudios desarrollados por INGEMET y otros autores, se han identificado 402 estructuras volcánicas, de las cuales 10 son volcanes activos y 6 son considerados como volcanes potencialmente activos, ¿no? Entonces, con estos estudios, pues, se ha determinado que en nuestro territorio, pues, hay volcanes activos y una intensa actividad volcánica. Bien, entonces sabemos que hay volcanes en nuestro país, podemos ver que hay estructuras volcánicas, pero ¿por qué es importante estudiarlos? De acuerdo a lo que se conoce de los volcanes, estos son procesos geológicos que, dependiendo de su escala de tiempo y espacio, pueden ser beneficiosos, pero también pueden representar un riesgo para el desarrollo del país, ¿no? Entonces, cumpliendo esas dos premisas, es que el INGEMET desarrolla proyectos. Una, para explotar digamos, sus beneficios, como los recursos, que pueden ser la energía geotérmica, yacimientos minerales, y geoturismos y otros, como yacimientos de minerales no metálicos, etcétera. Y también se desarrolla proyectos orientados a investigar los peligros que podrían generar un proceso eruptivo, ¿no? Entonces, considerando que también participamos en el estudio de los peligros geológicos, en este caso de origen volcánico, es que se desarrollan proyectos para conocer y monitorear estos peligros volcánicos. Bien, entonces, aquí hay un ejemplo. Este es un ejemplo bastante difundido sobre por qué es importante estudiar volcanes para la reducción del riesgo de desastres. Este es un ejemplo de la ciudad de Arequipa, que está ubicada muy cerca del volcán Misti, que es un volcán muy activo, y cómo es que esta ciudad ha ido evolucionando a través del tiempo e incrementando su exposición urbana, llegando a tener hasta 12 kilómetros de distancia desde las poblaciones más cercanas al volcán. Entonces, si este volcán llega a erupcionar, pues tendría un impacto directo sobre toda esta población que está sentada cerca del volcán, que son alrededor de 1.3 millones de habitantes. Entonces, esta es la importancia de estudiar volcanes, conocer cómo sería una futura erupción del volcán, cuándo podría desarrollarse, ayuda en el sistema de gestión del riesgo de desastres, ¿no? A estar preparados frente a este posible evento geológico. Bien, pero entonces, ¿cómo se desarrolla este trabajo, ¿no? ¿En qué consiste? El trabajo del estudio de los volcanes para la gestión del riesgo de desastres, pues, está orientada a responder 3 preguntas, ¿no? La pregunta ¿cómo? O sea, es decir, ¿de qué magnitud sería una erupción? ¿Cómo o qué tipos de peligros volcánicos son las que genera cada volcán? ¿Dónde? ¿Qué zonas serían afectadas? ¿Qué población? ¿Qué medios de vida? ¿Qué infraestructura está expuesta o es vulnerable a este peligro geológico? ¿Y cuándo, no? La pregunta ¿cuándo ocurriría una erupción volcánica? Y ¿dónde también, no? Entonces, para responder todas estas preguntas, se tiene que desarrollar un trabajo multidisciplinario, es decir, desarrollar diferentes o aplicar diferentes técnicas y disciplinas para conocer integralmente cómo funciona un volcán, de manera que podamos tener todas estas variables que se muestran en este gráfico para cuantificar ya sea el nivel de peligrosidad, el nivel de impacto de una erupción volcánica sobre las áreas que están cerca de este. Bien, dentro de la actividad volcánica, pues hay diferentes procesos, de los cuales muchos son peligrosos para el desarrollo o para las poblaciones que están cerca. Estos fenómenos son conocidos como peligros volcánicos, obviamente, y son de diferentes tipos. Aquí las podemos agrupar en 2. Uno, por el nivel de probabilidad, ¿no? Tenemos los peligros volcánicos más recurrentes, que se producen en erupciones bajas a moderadas, que básicamente son caída de cenizas y la escoria, es decir, este tipo de peligros son la emisión de ceniza, la cual es dispersada por la dirección, por el viento, y transportada a diferentes lugares circundantes al volcán. Muchas de estas zonas pues están pobladas o hay pueblos que se desarrollan, como el caso de Ucán-Sabacaya, Valle de Colca. Entonces, esta ceniza que cae sobre estas zonas pues genera un impacto negativo, ¿no? Tanto en la salud como en el desarrollo económico.
Los proyectiles balísticos, que son básicamente fragmentos de roca que son lanzados durante las explosiones volcánicas, y que si bien es cierto, caen, no tienen mucho alcance, no llegan a algunos kilómetros solamente, pues, pero son muy letales, ¿no? Son fragmentos de roca que si caen en zonas pobladas, pues el impacto es muy grande. Tenemos los flujos de lodo, los lahares, que son básicamente la ceniza que se deposita en los edificios volcánicos, que es retransportada al mezclarse con agua, ¿no? El agua puede provenir de las lluvias o alguna fuente de agua permanente, como glaciares o el derretimiento de nieve. Y finalmente los gases volcánicos, ¿no? El magma está en constante desgasificación y esto pues asciende hacia la superficie por las diferentes fracturas. Y esto también es peligroso, ¿no? En grandes cantidades puede generar este impacto muy negativo. Y tenemos el segundo grupo, que son los peligros volcánicos menos probables, que ocurren durante erupciones muy grandes, ¿no? Estos son básicamente los flujos piroclásticos, como estos que ven aquí. Son una nube ardiente que desciende por las laderas del volcán a grandes temperaturas y grandes velocidades que arrasan todo lo que hay a su paso. La avalancha de escombros, que son básicamente el desprendimiento de algún flanco del volcán, que es inestable y producto de la actividad volcánica, pues colapsa y también desciende por la gravedad. Los flujos de lava, que de hecho no son tan peligrosos porque descienden a muy poca velocidad y es más fácil predecir su trayecto y evacuar las zonas que pueden ser afectadas, pero sin embargo son un peligro también porque es muy difícil evitarlas, ¿no? La única solución es evacuar. Bien, entonces estos son los peligros volcánicos que se presentan durante una erupción volcánica, que podrían presentarse en una erupción volcánica, ¿no? Y es importante conocerlos y cuantificarlos y identificar cuáles se presentan en uno u otro volcán y qué magnitud podrían tener. Para ello, el INGEMET desarrolla trabajos de investigación y para ello también ha formado su observatorio vulcanológico, que está encargado de desarrollar todos los trabajos orientados a conocer estos fenómenos, ¿no? A conocer, a cuantificar, a identificar estos fenómenos y a hacer trabajos de monitoreo que nos permitan saber si puede haber una erupción en algún volcán de los que tenemos activos en nuestro territorio. Entonces, este observatorio vulcanológico está conformado por especialistas de diferentes especialidades. Hay geólogos, geofísicos, químicos, electrónicos, físicos, hay comunicadores, hay programadores, informáticos, etcétera, ¿no? Entonces, el equipo multidisciplinario permite entender mejor un proceso geológico. Este equipo de profesionales trabaja en cooperación con otras instituciones, tanto extranjeras como nacionales, como son el Servicio Geológico de Estados Unidos, los servicios geológicos de Latinoamérica, algunos laboratorios de investigación en Europa, como en Francia, algunas instituciones nacionales, como el CENAMI, la Universidad Nacional de San Agustín, entre otras, ¿no? Entonces, hay una cooperación internacional y nacional que permite retroalimentar la capacidad técnica e instrumental de los profesionales en el Observatorio Vulcanológico INGEMET. Asimismo, el observatorio también recibe soporte de los laboratorios especializados del INGEMET, como son los laboratorios de teledetección, los laboratorios de petromineralogía, los laboratorios de preparación de muestras, laboratorios de rayos X y el laboratorio de química analítica. Toda esta filosofía de trabajo multidisciplinario, pues, tiene un comienzo, ¿no? El inicio está en conocer nuestros volcanes. Uno de los primeros trabajos que desarrolló el INGEMET fue en 1997 por el ingeniero Lionel Fidel, quien hizo el inventario de los volcanes en nuestro territorio. En este trabajo, pues, se hizo el inventario de 402 estructuras volcánicas, como ya había mencionado anteriormente, de las cuales 10 son volcanes activos y 6 son potencialmente activos. Y con esto se inicia, ¿no?, el trabajo de la vulcanología en nuestro país. El siguiente paso es una vez que se conocen los volcanes, se saben cuáles son los activos, se realiza un trabajo de clasificar los volcanes, es decir, cuáles son los que tienen mayor peligrosidad, cuáles son los más activos, y en cuáles debería realizar trabajos de monitoreo, trabajos geológicos, y con qué prioridad, ¿no? Entonces, para ello se realiza un ejercicio, un trabajo de investigación denominado Evaluación de Amenazas Volcánicas y las capacidades de monitoreo en el Perú, ¿no?
Todo esto es la base para un sistema nacional de alerta temprana para los volcanes. ¿En qué consiste esta clasificación de volcanes? Consiste en evaluar cada volcán considerando 3 factores. El primer factor es el factor de peligrosidad, que implica saber qué tipo de volcán es cada uno de los que tenemos, cuál es su periodo de recurrencia de erupciones según estudios geológicos, qué tipo de peligro se ha identificado en este volcán que han ocurrido anteriormente, cuáles son sus máximos niveles o cuáles son sus máximas magnitudes de erupción que han tenido anteriormente. Todo esto se desarrolla con trabajos de geología, ¿no? Hay muchos trabajos que han podido identificar en los principales volcanes de nuestro país. Entonces, se evalúa todos estos parámetros. El segundo factor son los factores de actividad, es decir, identificar si hay algún parámetro de actividad actual en cada volcán, si ha presentado deformación volcánica, si hay desgasificación, si hay fumarolas, si hay algún tipo de actividad sísmica cerca del volcán, etcétera, ¿no? Y finalmente el factor de exposición, que corresponde a la evaluación de cuánta población e infraestructura está expuesta a una posible erupción volcánica, ¿no? Todos estos factores se evalúan, se cuantifican y se elabora un ranking de peligrosidad relativa de cada volcán, ¿no? Entonces, este es el ranking para nuestros volcanes. Tenemos 4 niveles de peligrosidad relativa. Tenemos un nivel 4, que es el nivel muy alto, donde están los volcanes Sabancaya, Ubinas y Misti. Principalmente estos volcanes porque han tenido erupciones muy recientes. Como ya les he mencionado en la primera diapositiva, el volcán Sabancaya actualmente se encuentra en erupción desde el 2016. El volcán Ubinas ha presentado varias erupciones en los últimos años, y el volcán Misti porque presenta actividad y hay una ciudad muy importante cerca de este volcán. Entonces, es así como se clasifican nuestros volcanes y se identifican grupos sobre los cuales se requiere hacer una intervención de investigación y monitoreo con prioridad, ¿no? Entonces, de prioridad muy alto, la prioridad son estos volcanes, la segunda prioridad es este grupo de volcanes donde está el Tixani, Huayna Tutupaca, y finalmente están estos 2 grupos donde está el nivel 2 moderado, con menor prioridad, y finalmente los volcanes ya con muy baja actividad o nivel de peligrosidad. Sin embargo, algunos volcanes también están aquí por falta de información. Entonces, ya teniendo este ranking de volcanes, uno de los primeros trabajos de investigación que se desarrolla sobre los volcanes es la elaboración de los mapas de peligros, ¿no? La elaboración de mapas de peligro consiste en conocer al volcán, conocer su entorno y las características climáticas, ¿no? Conocer el volcán implica saber cuál ha sido su historia eruptiva, ¿no? Cuál ha sido su estilo eruptivo, cuáles son las edades de los diferentes procesos eruptivos o los eventos que ha tenido este volcán, la distribución de los diferentes depósitos volcánicos que ha tenido y la magnitud de estos eventos, ¿no? Luego se necesita saber el entorno, ¿no? Qué características morfológicas tiene el área, el área volcánica. Y finalmente las características climáticas, ¿no? Que son muy importantes para también identificar los peligros volcánicos, como son la dirección de los vientos, la cantidad de lluvia, etc. De esos trabajos, la base pues, es la geología. Para ello, el primer trabajo dentro de la elaboración de mapas de peligros es la elaboración de los mapas geológicos, ¿no? Entonces, los mapas geológicos permiten identificar los diferentes eventos eruptivos que ha tenido el volcán. Se diferencian por estos colores, ¿no? Qué tipo de depósitos han tenido, qué edades han tenido. Eso permite saber cuán grandes han sido las erupciones en el pasado, y hace cuánto fueron estas erupciones, lo cual permite saber la recurrencia, cada cuánto ocurre un tipo de erupción en este volcán, etcétera, ¿no? Entonces, todo este trabajo se realiza mediante análisis geoquímicos, análisis petrológicos, análisis mineralógicos y obviamente el cartografiado geológico. Esta información, junto con datos del entorno, como mencionamos anteriormente, es decir, el entorno, como las cuencas, las microcuencas, la topografía, etcétera, permite simular o elaborar los mapas de peligro. Este es un ejemplo del volcán Misti, donde se han hecho una evaluación de las microcuencas, donde podrían generarse diferentes tipos de peligros, como en este caso para los flujos de lodo o lajares, ¿no?
Entonces, toda esta información se integra y se trabaja mediante modelos numéricos para simular la ocurrencia de un tipo de peligro. Este es un ejemplo, también en el MISTI, donde se viene simulando la ocurrencia de lahares, ¿no? Qué quebradas serían las más susceptibles para la ocurrencia de lahares, y cómo éstas se desplazarían a lo largo de toda el área volcánica. Y qué zonas son las más impactadas, o qué zonas tienen mayor o alto peligro, las zonas de moderado peligro y las zonas de bajo peligro. Entonces, toda esa información alimenta la elaboración de mapas de peligro. De igual manera, para la caída de ceniza y los diferentes peligros que puedan ocurrir en este volcán, se hacen simulaciones numéricas, simulaciones en computadora para evaluar qué áreas son las que tienen mayor o menor impacto con cada tipo de peligro, ¿no? Y esto permite elaborar finalmente los mapas de peligro volcánicos, ¿no? Los mapas de peligro volcánicos están conformados principalmente por tres tipos de mapas. El mapa de peligro múltiple, que es este de aquí. Este es un ejemplo para el volcán Sabancaya, donde se conjugan los diferentes peligros y se delimitan las áreas con mayor impacto y menor impacto, ¿no? Las cuales están diferenciadas por los colores, ¿no? El rojo, obviamente, es la zona de muy alto peligro, las naranjas de peligro alto y las zonas amarillas de bajo peligro, ¿no? Los otros mapas de peligro son los mapas de peligro por caída de ceniza, que son estos de aquí, donde se delimitan las áreas que son más susceptibles a ser impactadas por caída de ceniza. De igual manera se delimitan por colores, dependiendo de su nivel de impacto. Y el mapa de peligro por ocurrencia de lahares, ¿no? Que es este de aquí, donde de igual manera se delimitan el nivel de impacto por el color, ¿no? Entonces, esta es una de los primeros productos que se elaboran para, para la gestión de riesgo de desastres por erupciones volcánicas, los mapas de peligro volcánico. En el caso del avance que viene desarrollando el INGEMET en esta tarea, pues ya se han elaborado 7 mapas de peligros, que son el Misti, el Ubinas, el Ampato, el Tixani, el Tutupaca, Yucamán y Sarasara. Todos estos volcanes tienen su mapa de peligro, los cuales están publicados y son de libre disponibilidad en las plataformas del INGEMET. Y en elaboración se tienen 4 mapas de peligros que corresponden al Coropuna, al Misti, que es una actualización del mapa de peligros ya elaborado anteriormente, en el Chachani y el Huayna Putina. Entonces, en los próximos años ya tendremos 11 volcanes o 10 volcanes con mapas de peligros, los 10 volcanes activos con mapas de peligros, que son muy útiles para la gestión de los desastres. Bien, ya conocemos los peligros, tenemos un avance bastante grande en el conocimiento del peligro y de cada volcán, cómo estos impactarían en su entorno, pero es importante ahora saber cuándo podría ocurrir una erupción volcánica. Entonces, para ello tenemos el trabajo de monitoreo multidisciplinario. ¿Y en qué consiste el monitoreo multidisciplinario? Consiste en recabar información en campo, cerca de los volcanes, en diferentes parámetros, almacenarlos en una base de datos, procesarlos y interpretarlos, para luego publicarlos y transmitirlos a las autoridades correspondientes mediante publicaciones, reportes, alertas, boletines, etcétera, ¿no? Trabajo de investigación que es traducido para que las autoridades la usen en la gestión de riesgo de desastres. Pero, ¿en qué consiste y por qué es monitoreo multidisciplinario? Los procesos, las erupciones volcánicas, como ya habíamos hablado al principio, son procesos geológicos complejos, ¿no? Tienen diferentes características. Entonces, para conocer cómo evoluciona una actividad volcánica, cómo evoluciona una erupción volcánica, es necesario tener un conocimiento integral de todos los fenómenos que están asociados a la actividad volcánica, ¿no? Entonces, para ello es importante tener diferentes disciplinas registrando diferentes parámetros de la actividad volcánica. En el caso del INGEMET, pues lo que estamos usando actualmente son trabajos de deformación volcánica, es decir, se mide la deformación volcánica con equipos geodésicos, topográficos, geotécnicos, que nos permiten saber cuándo un volcán podría entrar en erupción. Como también habíamos visto al principio, el proceso volcánico consiste en
el ascenso de magma que está al interior de la corteza hacia la superficie. Ese proceso de ascenso de magma hacia la superficie pues va a generar diferentes señales, ¿no? El incremento del material magmático pues genera presión al interior de la cámara magmática y esto genera presión en la corteza y deformación en la superficie. Esta deformación puede ser medida mediante equipos, como ya había dicho anteriormente, geodésicos, topográficos, ¿no? Asimismo, la sismología volcánica permite registrar ese proceso de ascenso o de vibración de los diferentes conductos al interior del volcán, producto del ascenso de magma, de fluidos, gases, etcétera, para saber en qué estado está el volcán. La química de gases permite medir los gases que emite este proceso hacia la superficie y cómo varía en el tiempo, ¿no? Para cuantificar si el magma está en ascenso, si hay un cuerpo magmático profundo, superficial, etc. La hidroquímica permite medir los parámetros físico-químicos de las fuentes termales o frías que están cerca del volcán o alrededor del volcán, las cuales podrían estar influenciadas por los fluidos magmáticos. El asesoramiento remoto y visual permite ver o cuantificar el tipo de emisiones que tiene un volcán, las fumarolas, el calentamiento de cuerpos superficiales, etc., ¿no? Y finalmente, el monitoreo de TEFRAS permite monitorear o hacer seguimiento de los productos que emite un volcán para saber qué tipo de material o qué tipo de magma está implicado en una erupción volcánica. Entonces, toda esta información que generan las diferentes disciplinas permite conocer de manera integral cómo está el proceso eruptivo. Aquí vamos a mostrar rápidamente en qué consiste cada una de estas disciplinas. La deformación volcánica, como ya había mencionado anteriormente, consiste en medir la deformación superficial producida por el incremento de presión interna, ¿no? Esto permite saber incluso si una erupción puede ser, qué tan grande podría ser, ¿no? Este es un ejemplo de lo registrado en el volcán Sabacaya, en el actual proceso eruptivo, cómo se viene deformando desde el 2013. Desde 2013 el volcán Sabacaya ha presentado deformación superficial, la cual hemos medido y cuantificado, la cual también ha permitido identificar en qué zona se encuentra la cámara magmática, ¿no? De igual manera, en el monitoreo de la sismología volcánica, esto permite saber, la sismología volcánica permite saber cómo es la dinámica o inferir cómo es la dinámica de los fluidos al interior del volcán, cómo es que asciende el material magmático hacia la superficie, en qué periodo del proceso eruptivo está, etcétera, etcétera, ¿no? La química de gases permite saber qué cantidad de magma podría estar implicado en una erupción volcánica, porque el magma es la roca fundida en constante proceso de desgasificación, y la desgasificación pues asciende hacia la superficie, y saber qué tipo de componentes tiene estos gases, pues nos permite saber a qué profundidad podría estar la cámara magmática y qué volumen de magma está implicado en un proceso eruptivo, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos de los diferentes parámetros que se miden en los gases, cómo es que se miden también estos gases. Hay equipos que miden la gasificación a distancia, remotamente, como son los escáneres DOAS, que permiten medir el contenido o el flujo de CO2, el flujo de SO2, perdón, el dióxido de azufre. Y esto se transmite en tiempo real hacia el observatorio vulcanológico, donde se analiza y se evalúa el estado actual del volcán, ¿no? Hay otros equipos también que se usan, como la cámara UV, otras fuentes de información, como las imágenes satelitales, como el satélite Tropomi, que también identifica la cantidad de flujo de gases volcánicos que emite un volcán, ¿no? Con esto se puede saber la magnitud o el estado actual del volcán en relación a su proceso eruptivo. De igual manera, la hidroquímica permite saber la composición claro, la composición de las aguas, o la composición, los parámetros físico-químicos de las fuentes de agua que están alrededor de un volcán. Para ello se realizan campañas de medición, se identifican dónde hay fuentes de agua,
se caracterizan estas fuentes de agua identificando algún componente magmático o algún componente que esté influenciado por la actividad magmática, y de manera que se puedan identificar algunas anomalías, ¿no? Es decir, una fuente que esté afectada por algún componente magmático, pues de haber un incremento en la actividad interna, esta composición podría cambiar, ¿no? Ese cambio es identificado con bastante tiempo de antelación, y eso nos indica que podría estar habiendo un cambio en el estado del volcán. El monitoreo visual es pues, el uso de cámaras científicas que captan imágenes de las fumarolas o las columnas eruptivas del volcán, y la caracterización de estas columnas eruptivas, fumarolas, nos permite saber cómo está evolucionando, ¿no?, la actividad superficial. Esta caracterización consiste en identificar la altura que alcanzan las fumarolas o columnas eruptivas. El color permite saber qué composición podría tener, si hay bastante contenido de gases o bastante contenido de ceniza o solamente es vapor de agua, etc., ¿no? Asimismo, se usan cámaras térmicas para identificar las zonas o qué tan calientes son las emisiones que produce un volcán. Aquí hay algunos ejemplos de cámaras que se usan: las cámaras ópticas, las cámaras térmicas, cámaras FLIR, las infrarrojas, y eventualmente se usan drones para hacer las inspecciones in situ y ver cómo es las emisiones en los volcanes en los cuales no hay, digamos, columnas eruptivas, sino fumarolas muy pequeñas. Y finalmente tenemos los sensores remotos, que es el uso de información proveída por los satélites con diferentes sensores que captan información de diferente tipo. Tenemos imágenes satelitales ópticas que permiten saber cómo se desplaza una columna eruptiva. Hay satélites que brindan información con sensores de apertura, con radares de apertura sintética, que permiten medir deformaciones superficiales en los ambientes volcánicos, como es el caso del volcán Sabancaya, donde se puede ver una deformación volcánica al hacer procesamientos especializados en esas imágenes que proveen estos satélites. Y también permiten cuantificar la cantidad por ejemplo, de gases que emiten los volcanes, ¿no? Entonces, actualmente este tipo de información satelital es muy usada, ya que diferentes constelaciones o sistemas de monitoreo satelital están liberando su información de manera libre o de manera gratuita para ser usados en la gestión de riesgos de desastres, ¿no? Aquí hay una imagen del volcán Sabancaya que nos brindó el Servicio Geológico de Estados Unidos para identificar cómo está evolucionando, digamos, el cráter del volcán cuando se identificó el domo de lava emplazado en el 2019, ¿no? Entonces, la conjugación o la integración de toda esa información descrita anteriormente permite saber cómo evoluciona la actividad volcánica durante un proceso eruptivo. Complementariamente a todo al sistema de monitoreo, se tiene el monitoreo de TEFRAS, que consiste en el análisis del material emitido durante una erupción volcánica para caracterizar qué tipo de magma está involucrado en la erupción. Esto, a su vez, ayuda a saber qué tan explosiva podría ser o tornarse una erupción, o si esta podría mantener los niveles que se presenta hasta el momento. Es lo que se viene haciendo actualmente en el volcán Sabancaya, es lo que se hizo en el volcán Ubinas. En el volcán Sabancaya se tienen instalados en diferentes flancos del volcán, como se ve aquí, equipos que recolectan la ceniza volcánica que emite el volcán. Estos equipos son los cenizómetros. Este material es llevado hacia los microscopios, el laboratorio, para ser analizado y determinar qué tipo de magma está involucrado. Y a su vez permite realizar mapas que contienen información sobre el impacto de esta ceniza en las áreas circundantes, ¿no? Entonces, este tipo de monitoreo es muy importante también para cuantificar el impacto de una erupción volcánica. Bien, entonces, todos estos métodos de monitoreo que aplicamos en los volcanes están distribuidos en dos métodos o dos sistemas de monitoreo, ¿no? Un monitoreo multidisciplinario en tiempo real, que consiste en la instalación o en la implementación de estaciones permanentes ubicadas en cada uno de los volcanes. Tenemos 4 volcanes monitoreados en tiempo real, que son el Sabancaya, el Misti, el Ubinas y el Tizani.
que cuentan con monitoreo multidisciplinario, es decir, todas las técnicas descritas anteriormente están en estos volcanes, recogiendo diferentes parámetros de actividad volcánica, para luego ser transmitidas mediante telemetría hacia el Observatorio Vulcanológico del INGEMET, que está ubicado en Arequipa. Entonces se transmite en tiempo real, se procesa en tiempo real y se emite las alertas, los reportes de monitoreo volcánico también en casi tiempo real. Adicionalmente a esta red de monitoreo en tiempo real que está abarcando los volcanes que necesitan tener este sistema de monitoreo según nuestro ranking de peligrosidad volcánica relativa. Y los otros volcanes pues tienen monitoreo periódico, que consiste en realizar campañas de campo para registrar datos in situ. Estos volcanes son el volcán Huayna Putina, el Tutupaca, el Yucamani y el Corupuna. En estos volcanes hacemos campañas 1, 2, 3 veces al año, dependiendo de la capacidad logística, para registrar diferentes parámetros de monitoreo, ¿no? Entonces, de manera que estos volcanes también tienen información de su estado actual. Aquí hay algunos ejemplos de cómo se realiza este trabajo. Estas imágenes que ven aquí son imágenes de trabajos de campo para hacer monitoreo periódico. Se hacen mediciones de geodesia. Aquí hay un ejemplo de geodesia. Hay monitoreos en el cráter del volcán Ubinas, haciendo un levantamiento del cráter. Trabajos, este corresponde a una campaña que se realiza monitoreo de los gases. Estos son ejemplos de las estaciones permanentes que tienen transmisión en tiempo real. Son casetas de monitoreo donde albergan los diferentes sensores, las antenas de transmisión por telemetría, antenas de los diferentes sensores, y estas casetas, estas estaciones de monitoreo hacen mantenimiento periódico para garantizar su funcionamiento permanente, ¿no? Este es un ejemplo de la red de monitoreo, tanto periódico como en tiempo real, en el volcán Ubinas. Hay diferentes puntos donde se realizan mediciones, registro de información de fuentes termales, mediciones de deformación, hay estaciones sísmicas. Todas estas brindan información sobre el estado del volcán. Bien, entonces, ¿cómo aporta o cómo contribuye el monitoreo multidisciplinario en la gestión de riesgos de desastres? Toda esta información, como ya había mencionado anteriormente, al ser analizada de manera conjunta, permite entender cómo evoluciona un proceso eruptivo, ¿no? Cada una de estas líneas, unos gráficos de aquí, representan un parámetro de monitoreo, ya sea la emisión de gases, las fumarolas, la deformación, los flujos de gases, tenemos deformación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta información permite modelar cómo evoluciona un proceso eruptivo, ¿no? Desde niveles muy bajos, su cambio en el tiempo, en diferentes parámetros que indican un proceso diferente dentro de la actividad eruptiva, ¿no? Asimismo, toda esta información permite también generar modelos explicativos de cómo es que funciona el volcán. Esto permite tener una mayor exactitud del entendimiento de un proceso eruptivo. Este es un ejemplo de cómo, del modelo explicativo para el volcán Sabancaya, donde se ha identificado dónde estaría ubicada una cámara magmática profunda, qué dimensiones podría tener, cómo esta cámara magmática transporta o fluye el material magmático hacia la superficie por diferentes conductos. Todo este proceso pues genera información que está identificada en estos gráficos, ¿no? Entonces, la interpretación de esto nos permite saber qué tan grande puede ser una erupción volcánica, cómo podría evolucionar el volcán, ¿no? Entonces, esto nos permite generar los diferentes reportes de monitoreo volcánico. Asimismo, toda esta información es corroborada con la información geológica, ¿no? Es un trabajo complementario. La interpretación de los diferentes parámetros de monitoreo tiene que ser interpretada a un nivel geológico, porque los volcanes, las erupciones volcánicas, como procesos geológicos, tienen mucha información acerca del impacto al conocer qué tipo de material está implicado, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante la integración de todo esto en un trabajo multidisciplinario. Toda la información que se genera, toda la información
que se produce en estos trabajos, pues es utilizada por las diferentes instituciones que forman parte del sistema de gestión de riesgo de desastres. El INGEMET publica toda esta información de manera libre en sus diferentes plataformas, ¿no? Como son el caso del GeoCadMin, donde está toda la información del cartografiado geológico, los mapas de peligro, etcétera. Toda esa información está en el GeoCadMin, donde pues, se pueden bajar incluso la información en Shape, se pueden bajar como base de datos, etcétera, ¿no? Asimismo, toda la información publicada, ya sean los boletines, los libros, informes técnicos, etcétera, están en el repositorio institucional, de donde se pueden bajar también libremente, y esta información contiene ya pues, todo el trabajo, los resultados de los trabajos de monitoreo, de elaboración de mapas de peligro, etcétera. Asimismo, en la página de Perú en Alerta, pues se encuentra información sobre el nivel de actividad en cada uno de los volcanes que monitoreamos y cómo estos se encuentran en este momento. Asimismo, toda la información que llega hacia el observatorio de los diferentes instrumentos en campo se muestra también en la página del Observatorio Vulcanológico, en un panel view, donde está información sobre la actividad sísmica, la actividad química, la actividad de las columnas eruptivas. Es el caso del volcán Sabancaya, donde podemos ver las diferentes cámaras que están ubicadas en diferentes flancos del volcán, que nos permiten saber cómo están las explosiones. La cámara térmica nos permite saber cómo están, ¿no? A qué temperatura están estas explosiones volcánicas. Asimismo, tenemos información de qué pueblos están siendo afectados por la dispersión de la ceniza que emite este volcán. Asimismo, durante un proceso eruptivo, el INGEMET participa como ente técnico en el asesoramiento técnico a las autoridades que toman decisiones. Aquí tenemos varios ejemplos de cómo el INGEMET participó en la crisis eruptiva del volcán Ubinas en el año 2019, desde el trabajo de monitoreo, la difusión de los mapas de peligro que se han generado para este volcán, en las mesas de trabajo, en las mesas técnicas de trabajo, para las recomendaciones técnicas, opiniones técnicas, etcétera, ¿no? En las recomendaciones para la construcción de un albergue temporal también el INGEMET participó en la elaboración de la evaluación de peligros geológicos en la zona de ubicación o de albergue, ¿no? Es importante la participación con los diferentes productos que elabora o que desarrolla el INGEMET para contribuir en la gestión de riesgo de desastres. En relación al ordenamiento territorial, pues una de las herramientas más importantes y la base para este tema es los mapas de peligros. Los mapas de peligros nos dicen qué zonas son las más riesgosas y las que no se debería generar inversión para la construcción de infraestructura, etcétera, ¿no? Entonces, es importante el uso de estas herramientas que genera INGEMET en el ordenamiento territorial. Y el INGEMET es parte de las diferentes plataformas de los gobiernos regionales para el desarrollo de estos proyectos. Bien, es lo que les quería compartir con esta presentación. Sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero haberles comunicado lo que desarrolla el Observatorio Vulcanológico del INGEMET en relación a los volcanes. Muchas gracias.